Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a ATECIR por su invitación a participar en este encuentro y a todos los asistentes por compartir su tiempo esta mañana con todos nosotros, tratando de hablar de este tema de actualidad que es el COVID. Voy a intentar de una forma breve poner en contexto todos los aspectos que estamos tratando, ventilación, filtración, etcétera, ponerlos en contexto desde el punto de vista de la normativa que les aplica. Vamos a hacer una breve reseña histórica incluso de cómo han ido evolucionando y veremos cómo hay una serie de formas de trabajo estándar que debemos aplicar de acuerdo a la normativa que ahora se están viendo de alguna forma alteradas por esta situación anómala en la que nos encontramos. Vamos a ver normativas sobre estos aspectos que vemos aquí. Cuestiones relacionadas con el bienestar térmico, niveles de ventilación, niveles de filtración, algo relacionado con recuperación de calor y los aspectos de mantenimiento que también tienen su importancia en relación a la prevención, aunque sea de una forma no directa. En cuanto al bienestar térmico, de lo que estamos hablando aquí es de, obviamente, pues de satisfacer las necesidades de confort de la mayoría de los ocupantes. Habitualmente, lo mínimo que se acepta es que el 85% de los ocupantes estén a gusto en un espacio interior, en un espacio cerrado, pero incluso ya las normativas, como todos sabemos, asumen que por las diferencias fisiológicas entre las personas es prácticamente imposible que todo el mundo se encuentre confortable. En esta situación especial de pandemia, pues probablemente ese 85% en algunas ocasiones pues tendrá que incluso verse superado, ¿no? Y es posible que alcancemos porcentajes de insatisfechos un poco mayores porque vamos a estar metiendo más aire exterior, porque vamos a estar forzando a los sistemas y por lo tanto pues tendremos esa situación, pero en aras de una mayor seguridad pues tendremos que convivir con ello. Aquí muy importante será que se comunique correctamente a los usuarios de los edificios que esto puede ocurrir y de esa manera que ellos entiendan y que asuman esas circunstancias. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de prevención de COVID, la temperatura, pues probablemente está absolutamente claro que no tiene una incidencia muy clara. A ver, tendríamos que irnos a niveles muy extremos para que realmente tuviera un cierto impacto. Dentro de los niveles de temperatura habituales en los que nos vamos a encontrar dentro de un edificio, podemos decir que va a ser irrelevante. La humedad relativa puede tener alguna influencia, ahora lo vemos. Solamente resaltar, pues, como decía, una pequeña reseña histórica, cómo hemos ido siendo cada vez más exigentes y cómo hemos ido reduciendo los rangos de confort desde que se empezó a normalizar en la reglamentación de los edificios en el RICAS hasta nuestros RITES más actuales. Pues lo que sí que se está observando, como digo, es que se han ido reduciendo esos rangos, ¿no? Y ahora mismo pues, nos encontramos entre 21 y 23, que probablemente, como decía, en invierno, y como decía, pues es muy posible que en determinadas ocasiones esos rangos se vean sobrepasados por esa necesidad de meter mayor aire exterior. Decía que la humedad relativa puede tener alguna incidencia, no quiero entrar demasiado en esto porque otros ponentes ya han hablado, pero bueno, tres puntualizaciones muy rápidas, basadas, entre otras cosas, por ejemplo, en el gráfico de Sterling. Cuando la humedad relativa es muy baja, las vías respiratorias se pueden resecar y esa pérdida de mucosa puede hacer que las infecciones sean más fáciles, que ese cuerpo, esa persona, se encuentre más vulnerable frente a las infecciones. Por otra parte, Manuel también nos ha hablado del efecto que tiene la transformación o la evaporación de la gota en núcleo de gota, y esto también está favorecido por la presencia de un ambiente seco, por la presencia de poca humedad. Y además sabemos, por microbiología, por lo que nos dicen los virólogos, que el SARS es más estable con humedades por debajo de 20. Es decir, que si volvemos un momento a los rangos normales que nos pide el reglamento de instalaciones térmicas actuales entre 40 y 50, ahí estaríamos dentro de un rango perfectamente válido que nos evitaría estas diferentes posibilidades que estamos aplicando cuando las humedades ambientales son demasiado bajas. Entonces, simplemente cumplir los requisitos de RITE actuales, pero cumplirlos
porque si no, podemos entrar dentro de niveles de problemas, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Pero, repito, no hace falta hacer nada especial, simplemente cumplir la normativa en este aspecto concreto. Si hablamos de la ventilación estamos entendiendo como tal el coger aire del exterior que esté más limpio que el interior. En este caso, esto está prácticamente garantizado, entendiendo que lo que queremos es diluir el virus y sabemos que el virus lo generan las personas infectadas. La posibilidad de encontrar concentraciones relevantes en exterior pues es prácticamente nula, porque la dilución de la atmósfera se podría decir que es prácticamente infinita, digámoslo así, ¿no? Entonces, la probabilidad, como digo, es muy rara de encontrarlo en el exterior. Por lo tanto, vamos a coger ese aire libre del SARS en el exterior y va a ser el que nos va a permitir diluir las concentraciones. Aquí, la reseña histórica, ¿qué es lo que nos dice? Pues lo que nos dice es que hemos pasado de un RICAS que nos decía que si hay toma de aire exterior, porque no lo consideraba obligatorio, no tiene que sobrepasar determinados niveles, casi lo que hacía era más limitarnos por arriba que otra cosa, mientras que ahora lo que estamos, lo que está normalizado es que es obligatorio ventilar, de acuerdo a RITE, determinadas instalaciones, y además que tiene que haber unos valores mínimos. Y a priori no se ponen valores máximos, es la propia necesidad de ahorro energético la que nos hace autolimitarnos, pero no se ponen ningún tipo de limitaciones como antiguamente se hacía, ¿no? por cuestiones de ahorro energético y demás. Las nuevas normativas lo que nos van a llevar es a ir incrementando todavía más los niveles de ventilación en determinadas categorías de calidad de aire, en concreto en la calidad de aire 2, LIDA 2. Pasaríamos en oficinas de 12,5 a 14. Esto es lo que dicen las normas y es posible que este tipo de planteamientos se reflejen en los nuevos RITE, aunque eso todavía no lo sabemos, está en trabajo, digamos. Pero probablemente estas son las líneas en las que nos vamos a mover. En cuanto a filtración y purificación del aire, igualmente ahora mismo tenemos unas normativas que nos han incrementado muchísimo los niveles de filtración, pero aquí tenemos dos enfoques, dos formas de retirar esa contaminación. Digamos que la ventilación lo que nos va a hacer es diluir y la filtración lo que nos va a hacer es dos opciones, o una, capturar las partículas, capturar los contaminantes, partículas o compuestos orgánicos volátiles, compuestos químicos en general, las podremos capturar y dejarlas retenidas en el medio filtrante, o bien las nuevas tecnologías que cada vez están apareciendo y que están convirtiéndose en algo relativamente común, que es destruir los contaminantes. Una no debe eliminar a la otra, o sea, la filtración mecánica, física, de capturar y retener, esa tiene que seguir existiendo siempre, no se puede sustituir por las nuevas tecnologías de destrucción, que son tecnologías complementarias siempre, que pueden dar algún apoyo, pero que no sustituyen a la captura. Entonces, estas serían las dos opciones. No vamos a entrar mucho en las tecnologías de destrucción de contaminantes porque luego las veremos. Solamente una puntualización, que casi todas se basan en lo mismo, en la generación de radicales libres que al final actúan contra microorganismos, volátiles o algunos compuestos químicos. Decía entonces que la evolución aquí sí que ha sido muy interesante y significativa, desde un RICAS que nos decía que se pondrán los filtros a criterio del proyectista, que lo que se considere necesario a criterio del proyectista, hasta hoy en día que nos dicen tienes que conocer la calidad del aire exterior, tienes que conocer la calidad del aire interior requerida en función de la actividad y en base a eso tienes que disponer un tren de filtración determinado, con niveles de filtración altísimos de calidades hasta F9 incluso, ¿no? F8, F9, con lo cual hemos dado un salto de gigante aquí. Y es cierto que esto ha sido una mejora muy, muy considerable en cuanto a la calidad del aire interior de los edificios, la calidad que disfrutamos en los edificios. Las normas que estamos previendo para el futuro, pues bueno, en realidad conceptualmente no se van a introducir grandes cambios. El principal cambio es que
las nuevas normas de filtros nos están cambiando la terminología. Lo que se ha pretendido un poco es poner de acuerdo a los dos grandes mercados, europeo y norteamericano, que antes los americanos hablaban de MERV y nosotros de EFES, GSMs, etcétera. Se trata un poco de ponernos de acuerdo y ahora, o en un futuro, bueno, ahora ya está en vigor la norma, pero en un futuro se reincorporará al RIT y probablemente a las normativas reglamentarias, en las que hablaremos más de este tipo de terminología, EPM 1, EPM 2,5, etcétera. El significado, pues, es la eficiencia, que es la que viene aquí detrás, eficiencia del 60% en partículas de 10 micras. Eso es lo que nos está indicando. Mucho más explícito que la tradicional F9, F7, etcétera, ¿no? Aquí ya nos está diciendo, este filtro contra un determinado tipo de partículas tiene una eficacia de X, del 60% de lo que sea, ¿de acuerdo? La recuperación de calor se trata de utilizar la energía que hemos aportado al aire interior, en la climatización, del mismo modo que las demás estrategias ha ido sufriendo o disfrutando, podríamos decir, casi mejor, de una evolución muy positiva. Y bueno, desde un RICAS que nos hablaba de instalaciones de recuperación de calor a partir de movimientos de aire exterior de 4 metros cúbicos por segundo, con rendimientos relativamente bajitos, hasta las normativas más actuales. El reglamento, lo más actual es el reglamento de la Unión Europea del 2014, que ya nos habla de eficacias del 73% y los niveles de ventilación requeridos, pues, mucho más bajos que los que se planteaban inicialmente. Con lo cual, también en este sentido hemos ido mejorando. En esta situación especial nos olvidamos de la eficacia y nos olvidamos de todo. Esto se dirá también en otras ponencias y no entro en mucho detalle, pero básicamente lo que estamos diciendo es no utilizar la recuperación de calor para evitar cualquier tipo de reintroducción por poros o en ruedas entálpicas que se pueden contaminar. Esto obviamente se puede sustituir también por un ensayo que nos diga, oye, no, es que este recuperador no tiene ninguna porosidad, lo he ensayado, lo he verificado. Serían opciones, son cuestiones que se están viendo y que posiblemente también pudieran ser razonables. Pero a día de hoy la recomendación de la mayoría de las instituciones es desconectar y bypassear los recuperadores de calor. Vamos acabando con una de las últimas estrategias, que son todas las normativas que tienen que ver con el control de la calidad del aire. Se trata de medir y de inspeccionar, es decir, hasta ahora yo creo que en el sector se ha metido en la cabeza de todos nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia energética, que si no medimos no somos capaces de controlar. Yo creo que ahora, a partir de ahora, empezamos cada vez más a darnos cuenta que con la calidad del aire pasa lo mismo. Primero, a darnos cuenta que es un parámetro importante. Y segundo, a darnos cuenta que si no lo conozco, no lo voy a poder controlar nunca. Entonces, necesitamos, y esto ya es obligatorio desde el año 2013, inspeccionar, medir, conocer la calidad del aire, conocer la higiene de los sistemas en nuestros edificios. En realidad, en esta situación de contexto, por ejemplo, los aspectos relacionados con limpieza de los sistemas no son estrictamente necesarios, es decir, no vamos a destruir el COVID o no vamos a limitar el COVID, pero es una necesidad general por salubridad del edificio el cumplir, aparte de que es una obligatoriedad por RITE, cumplir todo lo que tiene que ver con revisión de la calidad del aire, revisión de la higiene de nuestros sistemas, con periodicidad anual, como nos dice el RITE. Las mediciones de calidad de aire que se deben hacer en base a la normativa cubren una serie de parámetros que algunos de ellos pues ya hemos ido viendo que están relacionados con el COVID, cuestiones relacionadas con temperatura, humedad relativa, todo lo que está relacionado con la higiene de los sistemas, un ambiente cargado de bacterias, hongos, etcétera, también compromete el sistema inmunitario de las personas y les hace más vulnerables, con lo cual, de una forma indirecta, puede, de alguna forma, sin evidencias científicas, sin estudios específicos que nos lo demuestren, pero a priori la lógica y el sentido común nos puede llevar por esa línea. Por lo tanto, minimicemos este tipo de contaminantes. El dióxido de carbono nos sirve para saber si el edificio está ventilado y las partículas nos sirven para saber si los sistemas de filtración funcionan correctamente. Recordemos que los virus son partículas al final, son partículas en suspensión. Cuantas menos haya, mejor, lógicamente.
Las mediciones que nos pide el RITE pues, se hacen con diferentes equipos de lectura directa, con captación de contaminantes microbianos, con chequeos en el interior de las redes de conductos. Se trata de evitar situaciones de este tipo. Esto, aunque no sé si se ve muy bien en la transparencia, pero se supone que aquí detrás de esta suciedad hay una batería de intercambio térmico, pues todo esto, lógicamente, tiene que estar en buenas condiciones higiénicas. Ya el RITE, repito, nos da toda una gama de operaciones de revisión y limpieza que tenemos que hacer con una cierta periodicidad. No es específico de COVID, como hemos dicho, pero sí que por salubridad, pues evitar este tipo de situaciones es muy importante, tanto en unidades como en redes de conductos. Pues obviamente este tipo de situaciones en redes de conductos hay que evitarlas. Para eso hacemos captación con unos tipos de filtros o tiras de diferente naturaleza. En definitiva, y como resumen final, todas estas normativas lo que pretenden es asegurarnos que el aire, desde que lo capturamos en el exterior, que tendrá la calidad que tenga, hasta que lo convertimos en aire interior, nuestro sistema de climatización es un elemento positivo. Es decir, primero y por supuesto no nos genera contaminación porque no esté bien limpio, porque se haya contaminado por diferentes elementos. Eso es lo primero. Y lo segundo, no solo eso, sino que si en el aire exterior tenemos contaminación, que a veces puede ocurrir y sabemos que ocurre, sobre todo en las grandes ciudades, pero incluso en el campo, el polen, los hongos, etcétera, existen, pues toda esa contaminación que quede retenida en los filtros, que para eso están, que no llegue al ambiente interior y que no llegue a nuestros pulmones. Y eso tiene que ocurrir a lo largo de esa trayectoria del aire desde el exterior hasta el interior. Nada más por mi parte. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y cedo la palabra al siguiente ponente.